Entre 1941 y 1948 hubo 8 años consecutivos de superávit de cuenta corriente. Entre 1940 y 1946 hubo 7 años consecutivos de acumulación de reservas. La Argentina había estado ahorrando en exceso y disponía de un sobrante de divisas. Era, por lo tanto, una invitación a gastar, fuera para consumir, fuera para invertir, fuera para repatriar deuda. A partir de 1946, las cosas cambiaron favorablemente para los objetivos del gobierno, en parte por la fortuna, en parte por la política económica deliberada. La fortuna residió en que las cotizaciones internacionales de las exportaciones argentinas permanecieron muy altas hasta 1949. La tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno fue del 8% anual, pero la del consumo fue del 14% anual. Consecuentemente, el consumo total pasó del 81% del Producto Bruto Interno en 1945 al 93% en 1948. Semejante terremoto social no ocurrió a costa de la inversión, sino de una modificación radical en las cuentas externas. La consigna oficial era crédito abundante y barato. Los préstamos totales casi se quintuplicaron entre fines del 45 y fines del 48. Después de haberse expandido menos de un 20% entre el 40 y el 45, los préstamos al sector privado estuvieron cerca de triplicarse. Los préstamos al sector oficial se multiplicaron por 30, como reflejo monetario de la transformación del Estado. Al recortarse los precios nacionales de los alimentos, los incrementos de los salarios nominales, que se tornaron muy frecuentemente con el nuevo gobierno, derivaron en mayores salarios reales y en una expansión del consumo que adicionó demanda efectiva e incrementó la producción y las inversiones. El signo de los cambios ocurridos en materia distributiva entre 1946 y 1948 puede o no sorprender, pero su magnitud sorprende sin duda. Los salarios reales se incrementaron en un 40% durante el trienio. La participación de los asalariados en el ingreso total pasó del 37 a casi el 40 y siguió aumentando hasta alcanzar un nivel del 47% en 1950, cuando se registró un máximo histórico que no se repetirá. El plan quinquenal es un método de planificación del crecimiento económico de un país en el periodo de 5 años. Además tiene la ventaja de brindar certidumbre a los agentes al exponer la planificación estatal a lo largo de ese plazo. El general Perón elaboró un plan quinquenal que tenía como objetivo transformar la estructura económica del país. Fue la primera planificación para el desarrollo económico-social de la Argentina. Fue anunciado por primera vez el 30 de septiembre de 1946 y posteriormente en su mensaje al Congreso Nacional del 19 de octubre del 46. El periodo del primer plan quinquenal incluyó la realización de obras de infraestructura, la nacionalización de los depósitos, el direccionamiento del crédito, una fuerte intervención en el comercio exterior con la creación del IAPI, la regulación de las tasas de interés y el tipo de cambio. También se llevaron a cabo la estatización de empresas de servicios públicos
de energía, puertos, ferrocarriles, servicios telefónicos, fabricaciones militares, fabricaciones e investigaciones aeronáuticas, astilleros, fábricas navales, SOMISA, etc. Se construyó así toda una gama de la participación del Estado en la economía que iba desde la asignación de recursos productivos y la definición de la distribución del ingreso hasta su participación directa como empresario, porque desde el punto de vista del peronismo, la propiedad estatal de los servicios públicos era considerada indispensable para consolidar la política económica. La idea era rescatar la deuda externa, nacionalizar los servicios públicos, redistribuir la riqueza, que haya un crecimiento del salario real, que exista un plan de obras y servicios públicos de sanidad, educación y vivienda, disminuir el deterioro de los términos de intercambio con el exterior, acelerar la capitalización industrial, incrementar el mercado de consumo interno. El 8 de julio de 1948 se creó una organización, la Fundación Eva Perón. La creación de la fundación le permitió a Evita recaudar fondos que ella controlaba y solamente ella decidía en qué debían gastarse. Lo hacía para responder a los numerosos pedidos de ayuda individual que recibía constantemente, pero en particular los jueves en su oficina. Pudo entonces distribuir todas las navidades sidra y pan dulce a las personas que no podían comprarlos, repartir ropa, víveres, ayuda médica. De hecho, desarrollaba una política social paralela y a la vez complementaria a la del gobierno. Lo hacía mediante la construcción de hospitales, escuelas, hogares de tránsito, realización de campeonatos juveniles de fútbol y edificación de hoteles para que las familias obreras disfrutaran de vacaciones. Una política que además iba dirigida a los sectores populares que sentían menos los efectos de la política social del gobierno, las mujeres, los ancianos y la niñez. Evita puso en marcha la fundación con algo más de 10.000 pesos y cuando la cerró el gobierno del general Eduardo Lonardi en 1955 tenía un activo superior a los 3.400 millones. Si bien la fundación recibía donaciones de particulares, la mayor parte de sus fondos provenían de la CGT, de los sindicatos y del Estado, que le concedió, por ejemplo, el 10% de lo recaudado en la Lotería Nacional. Esta política de apoyo y donativos a la clase trabajadora fue duramente criticada, tanto desde la oposición conservadora como desde la izquierda. El historiador Hernán Caballero, desde su posición como comunista, expresará al respecto. El peronismo se presentó como un intento orgánico de la burguesía por domesticar al movimiento obrero, disciplinarlo en una lógica estatista y arrasar de su conciencia los valores clasistas y revolucionarios. Para el desarrollo de esta empresa, en la que obtendría tantos logros, se debió asegurar una enorme cantidad de conquistas económicas, sociales, organizacionales y culturales para los trabajadores.
A comienzos de la década de 1950, la Argentina inició una nueva etapa en su historia económica. El ritmo de crecimiento se desaceleró, la industrialización enfrentó nuevos obstáculos y el sector agrario pampeano, otrora motor de la economía argentina, culminó una etapa de casi 20 años de estancamiento en medio de la más aguda crisis de su historia. A estos factores se suma la aceleración del ritmo de la inflación que amenazaba el nuevo patrón distributivo implantado por el peronismo. El deterioro de la situación externa a partir de 1949 condujo al gobierno peronista a introducir modificaciones en su estrategia económica mediante la aplicación del Plan de Emergencia Económica de 1952. La crisis ha sido vista también como un momento clave en los vínculos entre el Estado, los capitalistas y los trabajadores, con el agotamiento de la política de redistribución del ingreso desde el sector primario a favor de los asalariados y del sector manufacturero. Uno de los cambios importantes ocurridos en la sociedad argentina durante la presidencia del general Perón fue el ingreso masivo de las mujeres al mundo de la política. Este proceso se inició con la aprobación de la Ley del Sufragio Femenino, la 13.010, y tuvo como eje y agente propulsor la transformación de Eva Perón, esposa del presidente, en Evita, una de las grandes figuras políticas femeninas del siglo XX. Evita fundará en julio de 1949 el Partido Peronista Femenino. Las mujeres representaban un 48.9% del padrón electoral y de las 3.816.460 que votaron por primera vez, 2.441.558, es decir, el 63% lo hicieron por él. Además votaron por 29 mujeres, 6 senadoras y 23 diputadas, todas elegidas personalmente por Evita. Estas cifras eran extraordinariamente grandes en 1951 y lo siguen siendo para muchos países todavía hoy, especialmente teniendo en cuenta que el número de mujeres elegidas fue mayor, en realidad, pues también en las legislaturas provinciales salieron elegidas representantes femeninas. A partir de entonces se estableció una tradición por la cual la rama femenina tendría derecho a proponer un tercio de los nombres incluidos en las listas electorales del Partido Peronista. La reforma constitucional se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social y entre sus principales normas incorporó los derechos de segunda generación, que eran los derechos laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez, la ancianidad y la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y vicepresidente y la posibilidad de su reelección. En el artículo 38 se observaba la función social de la propiedad, en el 39 el capital al servicio del bienestar social, en el artículo 40 hablaba de la actividad económica, facultando al Estado para intervenir en la economía y monopolizar ciertas actividades, como el comercio exterior, los minerales y las fuentes de energía, los servicios públicos. Ponía pautas para fijar el precio de las exportaciones.
El peronismo en la Argentina impulsó la tercera posición o tercera vía a partir de una postura internacional de no alineación con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Todo esto en el medio de la Guerra Fría. Emparentada también con la postura similar que va a sostener la creación de los movimientos no alineados, hecho que vamos a ver más adelante. En realidad, la consolidación de los Estados Unidos como potencia líder en Latinoamérica y la situación económica posterior a 1952 en Argentina hizo muy difícil mantener esta postura, por lo que la misma terminó siendo más retórica que efectiva. El enfrentamiento con la oposición política fue recurrente en los gobiernos peronistas. Persecuciones, encarcelamientos y sobre todo un intento de monopolio de la información. La expropiación de uno de los diarios más tradicionales como La Prensa en 1951 y su transferencia a la CGT condujeron al monopolio estatal de los medios de comunicación de masas. Sin embargo, al régimen no le servirían estas medidas si no creaba una estructura periodística que alimentara la necesidad de información del pueblo. Para ello, Perón, además de adquirir periódicos ya existentes, le agregó la creación de otros nuevos, formando así un imperio periodístico. Quienes sobrevivieron con algo de independencia intentaron no desafiar a la Secretaría de Prensa y Difusión dirigida por Raúl Apod. Así, las expresiones opositoras quedaron casi eliminadas. Al final del régimen, la editorial oficial contaba con 17 diarios, 10 revistas, 3 editoriales y 4 agencias informativas. Desde una postura particularmente dogmática, se afianzó la idea de movimiento peronista, patria y nación, que formaban parte de la misma estructura. Romero hace un análisis de ello en el cuadro que sigue.